el libro de Samuel, capítulo 19, a partir del versículo 18, nos dice la Escritura que huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: ¿también Saúl entre los profetas? Hemos estado viendo la conducta reprochable de Saúl para acabar con la vida de David, y cómo al faltarle la oportunidad de matarle, exponiéndole en primera línea de batalla delante del enemigo, y a pesar de las lanzas que le había arrojado para clavarlo en la pared, ahora lo está vigilando en su propia casa. Vimos la mentira de Mical, en la que acusaba a David de haberla amenazado de muerte para huir, y por lo tanto poniendo con esa gran mentira argumentos consistentes en la mente de su padre para que se reafirmase en su determinación de acabar con la vida de David, que había amenazado de muerte a su hija. A la vez pudimos observar el carácter idólatra de esta mujer, que en su misma casa tenía una estatua, posiblemente un terafín, que era un ídolo muy introducido en el territorio de Israel, a quien ella adoraba. Estamos hablando de Israel, el pueblo elegido por Dios y el pueblo creyente. Esto nos muestra la verdadera situación en la que se encontraba Israel respecto a su adoración a Dios. El entorno cultural, el entorno de los países vecinos, el contexto en el que se movía, se habían introducido de tal manera que no había ninguna distinción entre aquellos que se llamaban hijos de Dios y los pueblos vecinos, porque adoraban todos idolátricamente a sus dioses. Esa es la razón por la que el pueblo de Israel estaba siendo azotado por sus enemigos. Esa era la razón de su cobardía. Recordaréis que ninguno quería enfrentarse a Goliat. Un culto de adoración idólatra y pagano, donde Dios ha sido cambiado por un ídolo creado por una criatura humana, muestra una situación de deterioro a todos los niveles, tanto a nivel social como a nivel político como a nivel económico. Es decir, cuando no se siguen los mandamientos de Dios, el desastre está a las puertas. Y esto lo podemos ver. No tenemos que ir muy lejos, sino simplemente analizar la historia de las naciones y de las potencias, cómo han caído, entre ellas Roma y todos los imperios que han venido, cómo han caído cuando han dejado de lado la ley de Dios y han sido completamente inmorales. Cuando Dios no está en su lugar, ni el país, ni la familia, ni la iglesia puede funcionar. Es imposible. A pesar de encontrarnos con épocas oscuras en Israel, como también ha habido épocas oscuras en la historia de la Iglesia, y hoy es una época también muy oscura en la historia de la Iglesia, Dios siempre ha tenido un pueblo, y se ha reservado para sí a aquellos que en su propósito eterno estuvo llamar a la salvación, y en su propósito eterno estuvo llamar a la salvación a David. Sin embargo, el ser hijo de Dios no es un salvoconducto para que nada nos afecte, ni tengamos que trabajar ni luchar contra el error ni contra los enemigos. El ser hijo de Dios no es un salvoconducto. David no solamente tiene que luchar contra enemigos externos, le hemos visto luchando contra osos y leones, le hemos visto luchando contra Goliat, le hemos visto luchando contra los filisteos. No solamente tiene enemigos externos, sino que también tiene enemigos internos, y estos son los peores. Tiene contra él al rey Saúl, su suegro, quien le odia a muerte.
Y ante esta situación, luego veremos, o luego nos podemos preguntar, cómo es posible que Saúl, si fuera creyente, podría odiar a muerte a David sin argumentos. La única respuesta que encontramos, como se viene manifestando en la vida de Saúl, es que evidentemente no era creyente. Ante esta situación de tensión completa, y para no perjudicar la institución real ni a la autoridad por Dios establecida, David huyó. Fijaos que no presenta batalla, que no se rebela contra el rey, que no hace cualquier cosa para acabar él con la vida del rey. No se rebela. Esto es importante que lo tengamos en cuenta respecto a las autoridades que han sido establecidas por Dios. No hay rebelión que valga, no es justificable ninguna rebelión. Por lo tanto, el rey de Israel es la autoridad que Dios ha puesto, el rey de Israel es la autoridad establecida y por lo tanto David la respeta completamente. Está en una situación crítica y él huye. Nos dice el versículo 18 que huyó David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Fijaos de qué manera, en medio de la tensión de enemigos internos, David busca a Dios a través de los medios de gracia que él ha instituido. Y uno de los medios de gracia son los hombres que Dios nos ha dado para dirigir al pueblo. En este caso era Samuel. Y por lo tanto Samuel le sirvió para reforzar su fe, para recibir consejo en cuanto a lo que debería hacer, para traer paz a su alma en medio de los problemas en los que estaba envuelto, para encontrar compañerismo a quienes ponerle y volcar todas las ansiedades de su corazón, y para retirarse también en oración. Necesitaba distancia de la presión a la que estaba siendo sometido para que pudiera pensar con claridad, y necesitaba usar los medios de gracia a través de la autoridad que Dios también había establecido, el profeta. De manera que es a través de Samuel con quien David aprendería más acerca de la mente del Señor y donde encontraría, con la guía del Señor, encontraría consuelo. Pero no olvidemos que David está en medio de batallas internas y externas. También probablemente consideró el estar con Samuel, como el lugar más seguro en el que podría refugiarse. Estoy con Samuel. Y Samuel no se lleva nada bien con Saúl porque le ha reprendido en diversas ocasiones y Saúl ha hecho caso omiso a todas las reprensiones de Samuel. Por lo tanto, había una tensión evidente también entre Samuel y Saúl, aunque cada uno respetaba las áreas donde cada uno de ellos actuaba. Sin embargo, Saúl no tardó en localizar a David. Sabía que estaba con Samuel y rápidamente empezó a moverse para llegar a donde estaba David y matarle. Y esto es lo que ocurre en muchas ocasiones en las que uno precisa aislarse para pensar y distanciarse del problema, y el problema te persigue y no te deja pensar con claridad. Pues hay que huir más lejos todavía. Nayot estaba cerca de Ramat, y allí se nos dice que había una escuela de profetas de la que Samuel era el responsable en su formación. Los profetas en aquel tiempo son como los pastores en nuestros días, estaban hablando la palabra de Dios, eran los que traían la palabra de Dios, por lo tanto exponían la palabra de Dios. Y allí estaba Samuel con una escuela de profetas enseñándoles cómo debía ser expuesta la palabra de Dios. Curiosamente, estaban muy cerca de una guarnición del ejército filisteo. Pero fijaos que no fueron molestados por el ejército filisteo. Se nos dice en el capítulo 10 de este primer libro, versículo 5: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Es decir, estamos en un contexto en el que hay una guarnición filistea y no están molestando a los profetas. Están los profetas tranquilamente aprendiendo. Esto nos muestra la enseñanza bíblica que nos dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y por lo tanto los filisteos en este momento no molestan en absoluto a todo lo que supone la escuela de los profetas y lo que desde allí se está enseñando. No había por tanto ningún peligro por estar cerca de una guarnición de filisteos que eran sus enemigos naturales. El peligro estaba con quienes eran de su propio país, y en este caso de su propio rey, la persona a la que servía y para quien ganaba las batallas. Ahí estaba el peligro. Esto nos habla de una manera determinante de la situación en la que a veces nos encontramos los creyentes, cuando podemos ver
que los que deberían estar luchando por la verdad, los que deberían estar defendiendo las doctrinas bíblicas, presentan una posición alejada de la verdad, combatiendo, parece que a propósito, para destruir la Iglesia. Esto es realmente increíble. Pero la verdad es que no es nuevo. ¿A uno le resulta sorprendente ver cómo en muchos países, entre los que nosotros nos incluimos, hay grupos políticos que adquieren cada vez mayor poder y tienen el propósito establecido de destruir a la nación? Y lo más increíble es que hay gente que les vota. Eso es increíble. Y es exactamente lo mismo que pasa en la Iglesia. Hay una corriente importante que lo único que persigue es pulverizar el nombre de Dios y barrer las doctrinas. Evidentemente no lo dicen, no dicen que este es su propósito. Pero en la medida en que tú cambias el conocimiento de Dios por el emocionalismo, es exactamente esto lo que consigues. Luego puedes seguir engañando, diciendo que Dios es lo más para ti, lo mejor, y vestirlo todo de un entorno religioso y pseudoteológico. Pero es todo falso, porque los hechos evidencian otra cosa. Resulta que donde hay más emocionalismo es donde más gente se congrega y se muestran tan contentos de su gran logro. Y el logro que persiguen estos lobos que están dentro de las iglesias no es otro que destruir por completo la enseñanza bíblica y llevar a todos sus oyentes camino al infierno. Eso sí, les prometen el cielo, pero los llevan camino al infierno. Y los que están allí escuchando, que ven que allí las cosas no encajan en absoluto y que ven cómo su vida es un auténtico desastre y que van tras frustración, tras frustración, tras frustración, se siguen manteniendo en esa misma posición. Con lo cual, efectivamente, lo que les pueda pasar es fruto de su cobardía. No es fruto del que no estén viendo lo que tienen que ver y ven que están en iglesias falsas. Es fruto de su cobardía. Al anular las doctrinas bíblicas, desprecian la enseñanza y lo compensan moviéndose según sus emociones. Pero esto es un mortal error. Dice el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios. Si no tienes conocimiento de Dios, estás muerto. No es lo que sientas, es lo que entiendes. Saúl dio órdenes para capturar a David en ese lugar donde se había refugiado, pero ya hemos leído que algo empezó a ocurrir. De una manera sorprendente, en las 3 ocasiones en las que el rey envió mensajeros para capturar a David, les fue imposible cumplir con su propósito porque se dedicaron a profetizar, exactamente lo que no querían hacer. Pues eso es lo que hicieron. No hubo forma de que pudieran evitar ser usados por el Espíritu de Dios para profetizar, para proclamar su palabra. Y no solamente esto, sino que siendo el mismo Saúl en persona quien fue a detener a David para asestarle el golpe mortal y matarlo por fin, que ese era su único objetivo, el Espíritu de Dios le sometió a una especie de trance en el cual nos dice que siguió todo el día y toda la noche. Y a partir de aquí es lo que le dio la oportunidad a David, y lo veremos en el próximo capítulo, de escapar de nuevo de esta presión a la que le tenía sometido Saúl. Así vemos que en ocasiones Dios usa métodos extraordinarios para anular los propósitos perversos de sus enemigos contra sus siervos. Y este fue un caso. De manera que podemos ver que a pesar de que David ha sido ungido por Dios para ser el rey de Israel, a pesar de que Dios le va a usar para cumplir su propósito eterno en el plan de la redención, porque del linaje de David vendría el Mesías, a pesar de todo lo que implica David, fijaos que Dios no le quitó a David ninguno de los sufrimientos, ninguna tensión y ninguna de sus responsabilidades para que tomase las decisiones y actuase con valor, presentando batalla y salvando su vida en todos los momentos en los que fue necesario. Pero se requería valor, se requería determinación y se requería tomar decisiones consecuentes. Y es exactamente lo que hizo David. Lo cual nos vuelve a mostrar, repetimos, que el ser hijo de Dios no es un salvoconducto que nos evite problemas y aflicciones en este mundo. Es que si nos queremos ejercitar, tenemos que tener multitud de problemas.
¿O vosotros habéis visto a algún atleta que corre los 100 metros lisos en 8 segundos, que se haya pasado los 4 años anteriores comiendo sin límites y durmiendo mucho más? No, ha estado preparándose para correr y por lo tanto puede esperar, lógicamente, vencer. Pero los cristianos esto no lo entienden. Piensan que pueden comer todo lo que quieran, que pueden dormir todo lo que quieran y que cuando se dé el pistoletazo de salida ellos estarán los primeros. Error. Es un verdadero ignorante de las Escrituras aquel que quiere entender que por ser hijos de Dios tenemos el cumplimiento de todos nuestros deseos. Claro que para eso somos hijos de Dios. Y estaremos rodeados de todo tipo de bienes y todo se hará según nuestro gusto y nuestro interés. Porque si esto se cumpliera, seríamos unos enormes ingratos, unos egocéntricos colosales y unos soberbios sin límite. Esto es lo que pasaría si Dios nos concediese todos nuestros deseos. De manera que Dios nos tiene que ir corrigiendo, como nosotros hacemos con nuestros hijos. ¿Vosotros habéis visto las familias que a sus hijos les conceden absolutamente todo? ¿Cómo salen los hijos? Ingratos, desobedientes a los padres, desleales. Si pueden matar a sus padres, los matan, y si no, los venden. Y eso que les han dado todo. ¿Y qué pasa con las familias donde sus hijos son corregidos con disciplina? Que honran a sus padres, que los tienen con alta estima, que son obedientes y que procuran que cada cosa esté en su sitio. Pues esto es lo mismo que Dios hace con nosotros. Dios nos corrige sometiéndonos a situaciones en las que podamos aplicar los principios en contra de nuestros intereses. Por eso son principios, porque van en contra de nuestros intereses. Nos tenemos que ejercitar en el uso de los medios de gracia. Tenemos que aplicar una mente bíblica que ha debido ser renovada en la conversión, porque si no ha sido renovada en la conversión no estamos convertidos. Una mente bíblica a fin de que trabajemos ejerciendo esas capacidades en medio de un mundo caído, con enemigos reales, que generalmente van a ser enemigos internos y que nos van a provocar multitud de conflictos y de tensión. Pues tenemos que estar preparados. ¿Cuáles son nuestros mayores enemigos? El mundo, dirían muchos, ¿no? Los mayores enemigos los tenemos en aquello que se llama iglesia. Allí están los mayores enemigos, porque pervierten el mensaje del Evangelio, trituran el nombre de Dios, despedazan absolutamente las doctrinas y presentan un mensaje completamente falso que lleva a la gente a la destrucción. Esos son nuestros enemigos. Y no están, curiosamente, en la Iglesia Católica, porque todo el mundo sabe cómo es la Iglesia Católica. Idólatra hasta las cejas, no tenemos más que decir. Ellos mismos se hacen la foto, dejémoslo aparte, metámonos en el entorno evangélico. Y ahí encontraremos absolutamente de todo menos bueno. Por lo tanto, aunque el mundo en general es nuestro enemigo, los mayores enemigos serán los que están en el entorno de la fe. Son los que intentarán seducirnos con vana palabrería, los que torcerán los principios, los que anularán la enseñanza bíblica para seguir el emocionalismo o la moda de pensamiento de la época. Y veremos esta realidad cuando analicemos si toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza se le da a Dios o si es para el hombre. Ese es un termómetro bastante curioso. Si la adoración es un culto solemne en el que solo se tributa la alabanza, la gloria y la honra a Dios, estamos en un lugar adecuado. Pero si aquello es un circo donde se expande lo grande que es el hombre, las cosas que sabe hacer el hombre y el figurar del hombre, tenemos un problema grave. Y es que nos hemos equivocado de iglesia. Más vale que salgamos corriendo. Con cuánta impaciencia buscaba Saúl la sangre de David. Tan indispuesto estaba en su contra que aunque una providencia tras otra lo frustraron en sus propósitos, no quería darse cuenta de que David estaba bajo la protección de Dios. No quería darse cuenta. Pero Saúl no iba a lograr sus propósitos. Y a la vez, lo que todo esto estaba demostrando es la paciencia de Dios, haciendo una vez tras otra que Saúl se enfrentase de golpe contra su providencia y contra los medios de gracia que él mismo también estaba usando. El Espíritu Santo en su misericordia le dio a Saúl una nueva oportunidad de volverse a Dios. Este es el elemento de sorpresa que aquí se expresa diciendo en el versículo 23 que también vino sobre él el Espíritu de Dios. Ahora, esto no significa que vino el Espíritu Santo con el propósito de salvarle. No significa esto.
sino que fue usado por Dios para profetizar, para hablar su palabra, para que pudiera reconocer que Dios era Dios. Y no lo reconoció. Encontramos a Saúl despojándose de sus vestidos reales. Aunque se menciona que estaba desnudo, esta es una palabra que se usa a veces para identificar a uno que está pobremente vestido. A veces se dice, lo encontramos en Job 22, en Isaías 58, y a veces se dice también de uno que se ha quitado su manto y que lleva solamente la túnica interna, como la ropa interior. En algunos pasajes de las Escrituras esto significa estar desnudo. Así que encontramos aquí a Saúl humillado y reducido completamente, postrado durante horas, rindiendo un culto obligado al Dios viviente. Y no se arrepintió. Esto no era una conversión, sino un impacto del poder de Dios con una duración limitada, ese día y esa noche, y se acabó. Pero se percibe aquí la gran paciencia de Dios, que le sigue dando una oportunidad tras otra a Saúl para que recapacite, para que vuelva en sí de su pecado, para que entienda, para que piense. Sin embargo, su corazón no respondió afirmativamente a esta obra de misericordia. No pensó, lo cual nos muestra la terrible realidad de que el hombre natural no puede ver las cosas de Dios porque está ciego a causa de su pecado. Esto es lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne, es decir, el deseo de la carne, lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que deseo, lo que es para mí, dice Pablo, son enemistad contra Dios. Todo lo que mi carne quiere es algo que está en contradicción con lo que Dios quiere, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Imposible. Imposible. Y por lo tanto merecen la condenación que evidencian sus hechos. ¿Es así como quería vivir Saúl? Pues es así como moriría. Este hombre vivía para su carne, para sus intereses, para sus deseos, y se manifestaba en un espíritu orgulloso y egoísta por el que no podía soportar que nadie estuviera por encima de él, cosa que David sí era. Las circunstancias, por tanto, evidenciaron lo que había en su corazón, y él tampoco corrigió sus caminos ni mostró arrepentimiento, lo cual nos muestra que el problema no es que pequemos, porque pecar vamos a pecar todos, impíos y creyentes, todos vamos a pecar. El problema es el arrepentimiento. ¿Hay arrepentimiento? Ahí tenemos a un hijo de Dios. No hay arrepentimiento, sino persistir, 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 te vas camino al infierno. Esta historia nos lleva a realizar un contraste con otro monarca que aparece en las Escrituras, cuya actitud fue completamente distinta a la humillación a la que Dios sometió a Saúl. Y encontramos también otro monarca en las Escrituras que Dios le sometió a una humillación terrible. Aunque Saúl era israelita, no conocía a Dios. Sin embargo, vemos otro rey que, aunque no era israelita, sí que conoció a Dios. Me estoy refiriendo a Nabucodonosor. A este hombre Dios le había dado el poder de dominar el mundo conocido. Le dio el poder de dominar el mundo conocido, el mundo antiguo. Sometió a todas las naciones bajo su gobierno. Estableció un imperio, y era un imperio terrible. Nadie se le oponía. Como se creyó tan grande, como Dios le concedió grandes habilidades para la conquista, sometiendo a todos sus enemigos y sometiendo todo el mundo antiguo, como Dios le dio una sensibilidad especial para la arquitectura y el diseño, ya que hizo construir en medio del desierto a Babilonia. Hizo una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Hizo un enorme muro que rodeaba toda la ciudad. Hizo grandes palacios, gigantescos templos. Con todo lo que hizo y con todo el poder que Dios le dio, este hombre, la soberbia le creció hasta el límite. De manera que el Señor le tuvo que humillar para que recordase quién era el Dios del cielo, que es quien le daba todo ese gran poder y sabiduría, y Dios le hizo conocer toda su gloria a través del testimonio de un hombre, Daniel. Y Daniel no estaba evangelizando todos los días, ni leyéndole salmos, ni poniéndose de rodillas delante de él para orar. No, fue su testimonio lo que hizo que este hombre pensase. Estas son las palabras del rey Nabucodonosor cuando hace mención del castigo que él mismo experimentó por causa de su soberbia. Dice en Daniel capítulo 4, versículo 2: conviene que yo, el rey,
declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Fijaos qué reconocimiento. Y fijaos cómo si lo comparamos con Saúl no encontramos nada. Así que en vez de exaltarse a sí mismo, Nabucodonosor exalta las grandezas del Dios del cielo a costa de su propia humillación y a costa de saber lo que él es respecto a Dios, que es nada. Así que lo que está a punto de contar Nabucodonosor es sumamente incómodo para él, porque está reconociendo que su grandeza y su poder resulta que es enormemente minúsculo al lado del poder y la grandeza de Dios. La palabra que Reina Valera traduce como señales, cuando dice conviene que yo declare las señales y milagros, la palabra que Reina Valera traduce como señales apunta hacia un acontecimiento milagroso que prueba la intervención divina directa, que se llevó a cabo quitándole la razón y haciéndole comer hierba con los animales. Mientras que la palabra traducida como milagro, os voy a declarar las señales y milagros que Dios ha hecho conmigo, señala más bien el efecto de asombro que esa acción que Dios ha hecho produce en la mente de los hombres. Sorprendente. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Sorprendente. Es importante destacar que aquí Nabucodonosor está meditando y reflexionando, y por lo tanto entiende. Y como entiende, aplica. Pero fijaos el proceso. No es que yo lo siento y estoy muy contento, y entonces, ¿qué voy a hacer con lo contento que estoy? Pues voy a saltar. No es eso lo que encontramos en las Escrituras. Pero en ningún caso. En las Escrituras encontramos que aquellos que son hijos de Dios y son llamados a la salvación, entienden, utilizan la mente. Es decir, no son animales irracionales. No sé si os habréis dado cuenta, pero si tenéis un perro y tiene hambre, ponerle un trozo de comida y veréis que el perro salta, brinca y hace de todo. Claro, es un animal irracional. No se sienta en la mesa, espera a que pongan el plato, coge el tenedor y el cuchillo y empieza a cortar. No, es un animal irracional, por lo tanto hace lo que hacen los animales irracionales. El problema lo tenemos cuando la gente, las personas, que somos seres racionales, hacemos lo que hacen los animales irracionales. Ahí tenemos ya un conflicto importante. Y esto se encuentra de una manera notoria en la adoración pública que los que se llaman cristianos dan a Dios. Por lo tanto, destacamos aquí que Nabucodonosor medita y reflexiona y entiende quién es él y quién es el Dios del cielo. Y esto le hace cambiar su voluntad para hacer ciertas cosas. Un claro conocimiento de la verdad es vital para atar el corazón a la mente y desde ahí actuar. Tengo que amar lo que entiendo, pero no puedo amar lo que no entiendo. Eso no funciona. En cambio, Saúl no se para a considerar todo lo que Dios ha hecho por medio de David. No se para a considerar cómo Dios le ha librado de estar sometidos a los filisteos cuando se enfrentaron a Goliat, que quedaron en que el que venciese en esa batalla sería el que dominaría al otro. Y David venció a Goliat, por lo tanto Israel dominaría a los filisteos. Y después tampoco está viendo cómo David está venciendo al ejército enemigo en todas las incursiones que hace en territorio israelita. No está viendo nada. Siendo israelita, vive sin Dios. Mientras que lo que nos deja perplejos de Nabucodonosor es que, viniendo de un contexto pagano y siendo pagano, piensa al respecto de una manera correcta respecto a Dios. En Daniel 4:3 se nos dice cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Nabucodonosor, que viene del paganismo. Saúl, que viene de un mundo creyente, solamente tiene en su mente matar a David, exclusivamente. Es evidente que la humildad domina al rey Nabucodonosor sobre aquello que ocurrió en su vida y que produjo este cambio tan sorprendente en su interior, por ser arrojado entre los animales para comer hierba, y cómo a través de esa dolorosa experiencia él conoció a Dios. Se humilló delante de Dios. Dios le humilló y él asumió su posición humilde. Reconoció quién tenía el poder sobre los cielos y la tierra. De esta manera se nos relata en Daniel capítulo 4 la transformación de un monarca soberbio y orgulloso, preocupado únicamente por su propia gloria, que fue convertido para ser un hombre preocupado por la gloria de Dios.
Por eso os decía que el matiz para saber si una iglesia está en su sitio o no es si se le da a Dios la gloria, la honra y la alabanza dentro de lo que Él enseña en su palabra, o si la honra, la gloria y la alabanza es para el hombre y para el circo. Porque ahí es donde vamos a ver un termómetro de la realidad. Realmente, en esta preocupación por la gloria del hombre, por la gloria de Dios, consiste la verdadera conversión. La conversión es un cambio profundo que se opera en el corazón de un hombre que lo lleva a humillarse voluntariamente delante de Dios y someterse voluntariamente a obedecer a Dios. Y lo hace por propia voluntad, porque sus ojos han sido abiertos, porque su corazón ha sido regenerado, para que pueda amar lo que su mente, que antes estaba en tinieblas y que ha sido limpiada y renovada, entiende ahora lo que Dios le dice por medio de su palabra, que es expuesta delante de él a través de su espíritu. Y por tanto, como entiende y Dios le da el conocimiento, que lo aplica el Espíritu Santo en su mente, él la toma con su corazón y la ama, y por lo tanto puede actuar en consecuencia. Nabucodonosor tenía el poder y dominio sobre el mundo conocido, pero carecía de aquello que verdaderamente proporciona paz al alma. No conocía a Dios, ni se había humillado delante de Dios. Este hombre no tenía un Padre en los cielos que cuidara de él por encima de aquellas circunstancias que estaban fuera de su control y que le llevaron a comer hierba como un animal. Por lo tanto, hubo una acción directa de Dios. Se nos dice en el versículo 17 que la sentencia de lo que va a ocurrir es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. No olvidemos que Dios usó a Nabucodonosor para castigar de una manera fulminante a Israel por su pecado de idolatría y de desobediencia. No olvidemos esto. Es decir, que Dios en ocasiones envía gobiernos tiranos para castigar el pecado de muchos. De manera que lo que aparece aquí en este versículo y lo que se evidencia a lo largo de la enseñanza de todas las Escrituras es que Dios interviene, y en el caso de Nabucodonosor lo hizo para que Nabucodonosor entendiera tres cosas. La primera, que Dios es quien gobierna sobre el reino de los hombres. A la gente le puede parecer que todas son casualidades y que todo ocurre por azar y que, en fin, las cosas van surgiendo de una manera aleatoria, pero eso no es cierto. Dios gobierna sobre el reino de los hombres. Lo que pasa es que no lo podemos ver porque sus movimientos son tan internos que pasan desapercibidos para nosotros. La segunda cosa que tenía que aprender Nabucodonosor y que se nos queda para nosotros es que Él da el poder y la capacidad para que un reino destaque sobre otros reinos y los someta. De manera que es Dios quien levanta imperios y es Dios quien anula los imperios. Y la tercera cosa que debía tener claro Nabucodonosor y nosotros es que Dios constituye sobre los gobiernos de los hombres al más bajo de ellos si así Él lo determina. Y este es el caso de David. ¿De dónde salió David? De una lógica natural. ¿Cómo es posible que quien era un pobre y humilde pastor en una aldea cercana a Jerusalén, pero en aquel tiempo ni era capital, pudiera llegar en pocos años a ocupar el puesto de rey de Israel? Esto es impensable. Pero Dios ya había determinado que esto debería ocurrir así. Es el Altísimo el que gobierna sobre toda la creación y que el que gobierna sobre los reinos de los hombres. Y lo más sensato que nosotros podemos hacer es postrarnos ante su autoridad y reconocer su señorío. Nabucodonosor fue castigado por su soberbia hasta que llegase a la convicción y encontrase a Dios. Y a pesar de venir de un contexto pagano, llegó a esa convicción y se encontró de frente con su Creador, a quien reconoció como su Creador y actuó de acuerdo a lo que su conocimiento le dio. Pero en Saúl encontramos todo lo contrario. Vivía en medio de un pueblo donde tenía acceso a las fuentes de la palabra de Dios. Tenía acceso a Samuel y a los profetas. Tenía a los patriarcas con todo lo que les habían enseñado, a quienes les fueron dados los pactos y las promesas. Tenía todo a su disposición. Tenía la firmeza de un profeta Samuel, que no era como los pastores que nos encontramos hoy tan melosos, que te dicen las cosas que tú quieres oír y te cuentan así cositas para que estés contento. Samuel, si lo tuviéramos entre nosotros, nos pondríamos a temblar, porque era un hombre de carácter enérgico y fuerte.
No le gustaban las tonterías ni los chistes. Y cuando decía una cosa, allí todo el mundo se ponía a temblar. Por lo tanto, Dios le había dado a Israel lo suficiente para que actuasen en consecuencia. Saúl fue puesto a pruebas donde podía ver que aquello era una obra de Dios, pero continuamente se negó a reconocer nada que viniera de Dios, y su desobediencia, vez tras vez, evidenció que efectivamente no era creyente, porque no quiso escuchar, ni quiso amar lo que escuchaba, y por lo tanto no pudo actuar de acuerdo a lo que su conocimiento le estaba evidenciando. De manera que tanto en el caso de Nabucodonosor al principio de su vida, de cómo se portó, como en el caso de Saúl durante toda su vida, porque esa es una pauta de conducta que no la va a dejar hasta que se muera, vemos que se comportaron como si fueran animales de forma irracional. Sin embargo, la Escritura nos dice que el hombre fue creado como un ser racional, a la imagen de un Dios racional, con el propósito racional de darle gloria racional. De todo esto que estamos diciendo, ¿por qué razón el 90 y pico % de las iglesias no lo entienden? Si la Escritura lo dice. Fijaos, Romanos 12. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos que pensar lo que estamos haciendo, porque si no pensamos lo que hacemos, acabaremos pensando lo que estamos haciendo, que es contrario a lo que debemos pensar. Entonces todo al revés. Sigue diciendo Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que funcionar el cerebro. Ya me decía el otro día Monse de una profesora que decía que la cabeza para muchos les sirve para ponerse el sombrero o algo así, y para nada más. Pero la cabeza la tenemos para otras cosas, especialmente para pensar. La gente quiere un culto emocional, donde den rienda suelta a sus instintos. Pero si esto lo hiciéramos, estaríamos ante un culto irracional, que es completamente contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Pero es lo que a la gente le gusta. Entonces, como es lo que a la gente le gusta, es lo que nosotros deberíamos hacer, porque a la gente le gusta. O nosotros venimos a la iglesia para ser instruidos en la palabra de Dios, que nos enseña cómo tiene que ser un culto, que tiene que ser racional, para dar la gloria, la honra y la alabanza racional a un Dios que es racional, ¿o no? A Dios le conocemos a través de la mente, no a través de la emoción. Cuando conocemos a Dios es cuando le podemos amar, pero no podemos amar lo que no conocemos. Esto es bastante simple. En la misma medida en que nos alejamos de este propósito por el cual fuimos creados, en esa misma medida nos alejamos de la racionalidad en la que debemos vivir. Por eso la Biblia dice: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Porque el hombre puede comportarse como una bestia cuando no razona, y entonces hace lo que a él le da la gana hacer, pero no es lo que Dios dice que tiene que hacer. ¿Qué puede ser más sensato y racional que rendirle gloria y obediencia a aquel que nos creó y que sostiene nuestras vidas cada segundo por su poder? Porque estamos vivos por el poder de Dios, no por nosotros mismos. ¿Qué puede ser más insensato e irracional que rebelarnos contra ese Dios todopoderoso ante el cual nos vamos a presentar algún día para ser juzgados por Él? ¿Y cómo podemos rendirle culto a un Dios racional? Pues nos muestran las Escrituras, cuando las estudiamos, que tenemos que leerlas, que tenemos que estudiarlas, que tenemos que meditar en ellas, porque ellas son las que nos muestran la mente de Dios, para que nosotros sepamos cómo tiene que ser una familia, cómo tiene que ser una iglesia, cómo tiene que ser un país, y sobre todo, cómo tengo que ser yo. Si el pueblo de Israel no quería escuchar a Dios ni seguir sus mandamientos, cosa que es evidente viendo su idolatría instaurada a nivel familiar y a nivel nacional, pues evidentemente no podemos esperar nada de sus gobernantes, que estaban al mismo nivel de idolatría que todas las familias. Es decir, si vivimos en un país que no tiene principios, que miente, roba y estafa, no vamos a esperar que nuestros gobernantes tengan principios, que no roben, no mientan y no estafen.
Pues eso no concuerda. Una de las cosas que produce el no pensar es la negación de Dios y de su palabra. Y entonces el orgullo y la vanidad ciegan a los hombres de tal manera que son incapaces de reconocer lo que es obvio. Dios creó por su palabra los cielos y la tierra. Pues te encuentras a los hombres que dicen que eso no es así, que es exactamente al contrario. Dios por su palabra regenera y da vida a aquellos a quienes el Padre en la eternidad llamó para la salvación de su pueblo. Pues nos encontramos que no es así, que es cada hombre quien determina por sí mismo si quiere resucitar o no para aceptar a Dios. Es decir, ¿se pueden hacer cosas más al contrario? Es bastante difícil, tanto en la política como en la economía como en la iglesia. Es difícil hacer las cosas peor. Pues ahí estamos. Fijaos las palabras finales de Nabucodonosor, Daniel 4:17. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. En la actitud de David no encontramos la actitud de orgullo y de soberbia, no la encontramos. Como era un hijo de Dios, sus hechos estaban en consonancia con lo que había en su mente, que había sido instruida a través de sus padres y a través del profeta. No fue su cultura quien le enseñó que se tenía que mover de esta manera, que es así como tenía que pensar. No, tenemos que tener cuidado con la cultura. Sino que fue el uso racional de los medios de gracia los que le equiparon para enfrentarse a enemigos externos, que tuvo muchos, y a enemigos internos, que también fueron muy poderosos. Pero de todo se defendió, aplicando racionalmente el uso de los medios de gracia en medio de todas las batallas a las que se tuvo que enfrentar. Vamos a terminar en oración.